Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Invitado especial esta mañana en la mesa de trabajo de Radio Red, Mauricio Olivera, economista con máster y candidato a doctor en economía, investigador, ex viceministro, ex presidente de Colpensiones, la dejó en un punto muy alto, dicho sea de paso, ex presidente de Famisanar y actualmente vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes, pero más allá de ello, un analista de la vida nacional. Va mirando, midiendo, analizando qué ocurre en el país. Ustedes han venido escuchando a personalidades de todo tipo aquí en Radio Red dando sus miradas sobre lo que ocurre hoy en Colombia. Lucho Garzón, Mauricio Cárdenas, Carlos Vicente de Rú, Juan Carlos Flores, Carlos Carrillo. ¿Quién más se me queda? Más invitados especiales para este nuevo segmento. Y queremos aprovechar, por supuesto, la experiencia de Mauricio Olivera como presidente de Colpensiones, como economista, como analista de la vida nacional, para hablar específicamente de dos temas, o principalmente de dos temas, sin que eso nos signifique que no abordemos otros más. Lo que está ocurriendo con la crisis en la salud y lo que acaba de ocurrir con la reforma pensional. Doctor Olivera, en adelante, Mauricio, bienvenido a la mesa de trabajo de Radio Red. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Juan Manuel. Un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes. Bueno, comienzo por la pregunta genérica para todos, que es igual, el arranque es igual para todos nuestros invitados especiales. ¿Cómo va el país? El país va regular, mucha incertidumbre por un lado, mucha incertidumbre política. Obviamente, consuelo de muchos, consuelo de tontos, pero es una crisis en parte mundial la democracia. Ya las personas no creen en la democracia. Y dentro de eso entró Colombia. En esa senda entró Colombia, a un país con mucha incertidumbre, donde las políticas públicas están en riesgo y el gobierno está generando mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar en el futuro, y esto pues genera freno en la economía, genera freno en la inversión, genera freno en la credibilidad de los ciudadanos y puede, como dice el dicho, todo puede empeorar, y ese es el miedo y la incertidumbre que existe. Y la segunda, que se deriva de la primera, en particularmente a partir de su mirada, ¿en qué vamos mal y en qué vamos bien? La economía está frenada, eso es lo primero, la economía está frenada, la inversión ha caído y no ha sido, la inversión privada ha caído y no ha sido compensada por la inversión pública, que debería ayudar a crecer al país, pero en política fiscal, en gasto público, el gobierno está muy quedado, con una ejecución muy baja del presupuesto. Entonces, por un lado, la economía está frenada, por otro lado, hay mucha incertidumbre en la democracia y en el futuro político del país. Yo creo que esas son las dos grandes variables que lo que generan es un miedo mayor, una incertidumbre mayor, lo que genera un freno, y este freno genera pues que podemos estar andando por la senda equivocada. Sí. Muchos dicen que este año va a ser difícil, peor de lo que ya lo es, pero ya vaticinan que incluso el que viene va a ser mucho peor en materia económica y de inversión y reactivación. ¿Puede ser así? ¿La situación puede ser así de gris? Puede ser así por dos razones. La primera, porque todavía quedan 2 años para la democracia, digamos, para el cambio de gobierno. ¡Ay! ¿Solo le quedan 2 años a la democracia? Al cambio de gobierno. Ya, le quedan 2 años. La democracia espero que no, que quede mucho más tiempo. Pero al cambio de gobierno sí, desafortunadamente el gobierno lo que ha generado es incertidumbre con las reformas sociales, con la violencia, con la paz total. Entonces ahí hay lo que se está generando mucha incertidumbre, y el año 2025 pues es un año en el que el gobierno todavía va a poder actuar. Y si sigue actuando de esta manera va a haber más incertidumbre, creo yo. Es un panorama bastante complejo en el corto plazo. Doctor Mauricio Olivera, usted fue presidente de Famisanar y recuerdo que aquí dábamos cuenta en RCN cómo se convirtió en una de las 3 principales EPS de Colombia, Famisanar, hoy intervenida, entre otras cosas, ¿no? Mucha gente está diciendo hoy, ¿qué está pasando con la crisis en la salud, particularmente aupada esta semana por la decisión de Sura de anunciarle al gobierno de querer abandonar el sistema? ¿La salud en efecto está en crisis? ¿La prestación del servicio, el sistema como tal, están en crisis? La salud, el modelo de salud que tenemos desde hace 30 años, digamos, tiene muchos logros, tiene una cobertura inmensa.
en parte por el sistema, por el régimen subsidiado de salud, casi la mitad es subsidiada, la mitad es contributiva, pero hay logros enormes como ese, como una alta cobertura, 98% de los colombianos están cubiertos, entonces yo creo que hay cosas positivas. Respecto a lo negativo, sí, el sistema ha tenido problemas financieros desde hace mucho más tiempo de la llegada de este gobierno, digamos, es un problema estructural. Lo que pasa es que la discusión se ha ido a si se roba o no se roba la plata. No, hay un problema estructural en la financiación. Pero desde hace tiempo. Desde hace más tiempo de él. Lo que pasa es que hay dos grandes variables ahí, digamos. Hay dos regímenes más allá del contributivo y del subsidiado, hay dos formas de pago de la salud. El primero es la UPC. La UPC financia el sistema obligatorio de salud, y con esto se debería financiar todo lo que es obligatorio en el sistema de salud. Esto se llama ahora el PBS, Plan Básico de Salud, o el POS, Plan Obligatorio de Salud, y la otra forma de financiarlo es el NOPOS. Lo que no está financiado por la UPC lo tiene que pagar directamente el gobierno. Las EPS, en ese caso, en el primer caso con la UPC, las EPS reciben unos recursos y tienen que asegurar a las personas que cubren la EPS con esos recursos. En el segundo, o sea, en el no POS, lo que reciben las EPS es básicamente una factura de la clínica y el gobierno tiene que pagar esa factura. Es simplemente un tramitador, pero el no POS cubre todo lo que se les pueda ocurrir, todo, absolutamente todo. Por eso la crionización, la que hablábamos ahora, porque se puede llegar hasta allá. Entonces, claro, cuando los recursos no son suficientes, empiezan a acumular deudas, y si el gobierno mismo no actualiza, por un lado la UPC, por los riesgos que corren las personas, y la UPC es más alta por los costos, la UPC es más alta por la misma expectativa de vida, por lo que, digamos, porque vamos a vivir muchos más años, vamos a necesitar más salud. Entonces no ha sido actualizada la UPC. Y por otro lado, el no-POS, en muchos casos se atrasan los pagos. Entonces, esa combinación de las dos cosas es lo que ha generado una presión financiera sobre el sistema. Presión que tocaba resolver sentándose a hacer las cuentas, actualizar la UPC y ver cómo se hacen los pagos. El gobierno pasado puso lo que ahora se llama, el no POS ahora se llama presupuestos máximos. Máximo para contener un poco el gasto. Y esto no se solucionó de esa manera. Lo que decidió el gobierno es que allá se roban la plata, es que es mejor que el Estado tenga en manos esos recursos y empezar a gastarlos sin que haya aseguramiento. Entonces, sí hay un riesgo, una crisis estructural desde hace tiempo, pero la forma de solucionarla desde mi punto de vista no es quitando el aseguramiento y entregándole la financiación solo al gobierno. O sea, uno escuchándolo a usted y viendo lo que ha pasado con el mismo Sura, dice uno, entonces Petro tenía razón, eso había que hacer algo. Claro, hay una reforma, la reforma es necesaria, eso se sabía desde hace mucho tiempo, por un tema financiero, pero es decir, una cosa es necesitar una reforma y otra cosa es el cómo de la reforma. Exactamente. Sí. No era el qué, sino el cómo. En el cómo es donde nos enredamos. Vamos al caso de Sura para entenderlo bien. Esta semana, Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, concedió una rueda de prensa anunciando una solicitud al gobierno por la cual quiere retirarse del servicio de la salud, del sistema de salud, desde su EPS. Y el gobierno respondió que tiene 65 días para tomar una decisión. ¿Qué pasa si el gobierno le dice no? Pasaron 65 días, usted no puede retirarse. Nosotros analizamos aquí todos los documentos y no la dejamos retirar. Lo que va a pasar, creo yo, digamos, ¿qué ha pasado? Entonces, como les decía, el sistema se financia por un lado con la UPC y por otro lado con los presupuestos máximos. ¿Qué estaba pasando y qué ha pasado? El gobierno dejó de actualizar la UPC. La Sura tuvo que seguir pagando la prestación de servicios, pero sin... Perdone que lo interrumpa. Cuando usted dice el gobierno dejó de actualizar la UPC, ¿está hablando del gobierno actual o de todos los gobiernos? ¿Cuánto hace que no se actualiza la UPC? Llevaba muchos años una discusión grande de actualización, más de una década, pero este gobierno además frenó parte de los pagos. Y esto lo que hace es que la EPS no le puede pagar a las IPS, va gastando su patrimonio hasta que no aguantó más.
Si uno ve las finanzas de Sura eran positivas hasta hace 2 años. Desde hace 2 años empezaron a ser negativas. ¿Seguro? Porque como no se actualiza la UPC y por otro lado están los presupuestos máximos y eso es un flujo de caja que debería ser constante. Claro. Yo lo conocí porque cuando estaba en Famisanar había situaciones difíciles. Uno tiene contratado una IPS, ¿cierto? Que preste IPS es servicio. un hospital, un ¿no? hospital. Sí. Una clínica. Centro médico, una clínica, que presta los 2 servicios. Presta los servicios del POS o del plan básico, pero también presta el no POS. Y a veces había plata para pagar uno, porque la UPC más o menos alcanzaba, pero no había plata para pagar el otro. Entonces la IPS decía, pues yo no le puedo prestar más servicios hasta que no me pague los 2. Entonces hay un tema de flujo de caja muy difícil. Y si no, y los recursos vienen del sistema y vienen del gobierno mismo. Entonces, en ese sentido, pues las EPS se han visto enfrentadas a no poder hacer los pagos. Sí. Obviamente, esto es una bola de nieve. El gobierno dice es que desde antes usted no podía. Entonces las EPS dicen, claro, es que no tengo los recursos para pagar porque usted no me ha actualizado. Entonces se entra en una discusión que puede llevarnos a extremos, como nos está llevando ahora, o que podría llevarnos a un acuerdo diferente del sistema de salud, sabiendo de todas maneras que el sistema de salud tiene otros retos. Además del financiero, pues la baja cobertura en las regiones más apartadas es un tema difícil. Que era el primer punto de la reforma a la salud, hombre. Bueno. Que era el de la zona rural. A mí me saltó una duda, la planteaba ayer. Dice, bueno, Sura y la señora de Suramericana, nos retiramos voluntariamente del mercado, así como si uno tiene una venta de hamburguesas, no me dio, me voy. ¿Qué responsabilidad le cabe a una entidad como esta, a una empresa como esta, digámoslo de esa manera, donde hay una responsabilidad hacia afuera con 5 millones y pico de personas? No, es que no me dio presupuesto, fracasé, me quebré, me retiro y nadie le dice nada. El gobierno, el gobierno está analizando la entrega de Sura. Esto, recuerden ustedes que hubo otra EPS que también hizo esa entrega. Compensar, de ¿cierto? Compensar, claro. ¿Qué es lo que pasa con esas 2 EPS? Tanto Sura como Compensar hacen parte de un holding más grande. Sura hace parte de Suramericana, EPS Compensar hace parte de la caja de compensación familiar. Compensar no es una entidad aparte y esto, claro, pone en riesgo también a toda la empresa. Entonces llega un momento en que las empresas tienen que decir, mire, los recursos que ustedes me dan no me alcanzan. Y en parte responsabilidad de ustedes porque no han actualizado los costos. Entonces, porque se está comiendo el patrimonio y en ese sentido pues toca parar en algún momento y lo que debería pasar en estos 65 días es que se llegue a algún acuerdo para, más allá de quién financia, cómo se financia, en manos de quién está la entidad, es cómo se sigue prestando el servicio bien. Y yo creo que ese es el reto más grande y es seguir prestando un buen servicio, que en parte creo que ahí es donde el gobierno debería sentarse también y pensarle qué es lo que está pasando con los maestros, porque eso es una reforma para el sistema de salud con los maestros, pero las entidades no estaban preparadas. Entonces, Fiduprevisora no estaba preparada para eso, por ejemplo. Claro, no estaba preparada, pero más allá de eso creo que ni siquiera estaba, más que preparada, es que Fiduprevisora no es una EPS, no tiene la experiencia. Terreno, claro. Exactamente. Sí. Le quiero hacer esta pregunta porque, como analista que es usted y conocedor del tema, bueno, Compensar hace una solicitud similar a la que hizo Sura. Sura tiene 5,5 millones, no sé cuántos tenga Compensar. ¿1 millón y pico? Sí. No, también alcanzas a tener. Sí. Esos son 5 y 5, creo. ¿Compensar? Sí. Creo que sí. Bueno, pongamos 5 y 5, ¿vale? 5 y 5. Ah, no, es Sanitas la que tiene. Sí, Sanitas. Perdón, sí. Compensar tiene más o menos 1,5, 2. Sí, de acuerdo. 1,5, 2, Sanitas 5, Sura 5, ahí van más o menos 12 millones. ¿A dónde van a parar esos 12 millones? Ayer me contaba una persona que trabaja en la nueva EPS, vieran la belleza de mensaje que me mandó esa persona, pero me pidió el anonimato, me dijo, aquí nosotros no estamos preparados para recibir a toda esa gente. Entonces, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Quién va a terminar recibiendo a esas personas? Claro que sí, eso es parte de la incertidumbre. ¿Por qué razón? La nueva EPS es la EPS más grande del país, que mayor cobertura tiene, pero está intervenida por un lado y además tiene 10 millones de afiliados, es la más grande. Pasarle otros 10, pues pone en un riesgo la prestación del servicio enorme. Claro, pues pasar los de Sanitas, los de Compensar, los de Sura, la nueva EPS es un error, pero hay parte de la incertidumbre porque se está llegando a un acuerdo con las EPS que se vuelven gestoras. Eso quiere decir que de alguna manera los afiliados no se mueven.
Lo que pasa es que la EPS prestaría otro tipo de servicio. Ya no cuida. Por ejemplo, en ese sentido, ¿qué es eso? Las EPS, es decir, el sistema de salud está basado en el aseguramiento. Una EPS lo que hace es tener una población y asegurarse con unos recursos, la UPC, asegurar que esa población va a ser bien tratada, pero desde lo preventivo, asegurándose que hacen campañas preventivas para que las personas no se enfermen y los costos no sean tan altos, ¿cierto? Esto con la reforma se iba a romper, es decir, no va a haber aseguramiento. Ahora es, usted se enferma o no se enferma, de todas maneras se le paga y el gobierno lo paga directamente. Obviamente el gobierno decía, yo voy a hacer campañas preventivas, pero se pierde la figura de aseguramiento, que es lo más difícil de este cambio. Entonces lo que pasaría es que las EPS ya no serían aseguradoras donde le dicen, usted tiene 100 habitantes y tiene 100 pesos y tiene que asegurar que están bien de salud con esos 100 pesos. Eso es la UPC, eso es el aseguramiento. Ya no harían eso, sino simplemente serían gestora de la red. Entonces vaya a esta clínica, a este hospital y se le paga. Entonces, ¿se le paga a quién? Al hospital o a la Al clínica. hospital. ¿Y qué se diferencia el pago? Escúcheme, bueno, para entender. ¿Y qué se diferencia si yo antes era gestora, ahora me están asegurando? A mí como ciudadana común y corriente, ¿cuál es la diferencia? Básicamente que no hay un aseguramiento del riesgo de la persona, entonces se podrían perder las campañas preventivas que hacen las EPS, de la vacunación, del cuidado de las personas, etcétera, y ahora se va a pagar, básicamente todo lo que usted tenga vaya a la IPS y se le paga. Se pasa a un sistema de salud público que es muy riesgoso, más riesgoso financieramente, claro, era el anterior, más riesgoso financieramente. Ahora, volviendo al punto del original de la pregunta, ya entonces no es que los afiliados a Sura, a Compensar, a Sanitas pasen a la nueva EPS, sino se quedarían ahí, pero serían gestoras y el gobierno seguiría pagando. Automáticamente. Ahora bien, ahí hay un punto bien importante y es que la ley que se iba a reformar, que es la ley 100, la ley tiene a las EPS como aseguradoras y esa reforma no se ha hecho. Entonces hay aún más incertidumbre porque esa reforma no se ha hecho, entonces se llega a un acuerdo presionando financieramente a las EPS para que sean gestoras, pero no hay una ley que diga que se pueden convertir de aseguradoras a gestoras. Entonces, ¿qué va a pasar? No se sabe. Pero espéreme, creo que hay un paréntesis o un limbo que está sin resolver o que no se lo capté yo. Bien. Mientras se vuelven gestoras, ¿qué? Las EPS, ¿quedan en manos de la nueva EPS o siguen ahí? Esa es parte de la incertidumbre. Siguen funcionando, están ahí intervenidas y están funcionando. Lo que pasa es que en las gerencias no es el dueño, digamos, Famisanar está intervenida y quien la gerencia es el gobierno. Hay un interventor del gobierno, entonces siguen funcionando. Obviamente, más allá de cualquier juicio de valor político, pues ojalá el gobierno ponga a las personas adecuadas para que funcionen bien las EPS, porque en la mitad de todo esto pues está el riesgo del ciudadano de que no se les preste un buen servicio de salud. Desafortunadamente lo que está pasando con los maestros. Bueno, imagínense, ya están anunciando los maestros, ¿quién lo creyera? FECODE, que financió al gobierno, ¿verdad? Porque ahí hay una plata. Lo financió, le saca gente a las marchas de apoyo, no pueden decir que son de la oposición. Claro, y además no es, el oyente tiene que tener claro aquí en Radio Red que no se trata de algo que digamos nosotros. Ahí está una plata larga que FECODE le metió a la campaña presidencial del hoy señor presidente. Y FECODE está anunciando que puede irse a marchas. Bueno, eso en cuanto a la salud. Está a un hervor la reforma pensional, que muchos atribuyen, como la propia ministra de Trabajo, como el gran logro del gobierno. Ojo, porque se les olvida que el primero que tuvo fue la reforma tributaria, ¿no? Y todo el cuento, recuerdo mucho cuando entrevistamos a su amigo, a Roy Barreras, que decía que el presidente era un moderado y que, bueno, que las cosas iban muy bien. Esta reforma pensional, ¿cómo la ve? ¿Buena, mala, regular? Regular, digamos. Tiene cosas buenas y cosas malas. Primero, es una reforma que lleva muchos años en el país discutiéndose. Muchos años, porque es decir, el país tiene por lo menos una década y media diciendo es necesaria una reforma pensional, así como una de salud también. Ahora bien, esta reforma yo creo que tiene algunos puntos positivos. Primero, pasar a los pilares. Que nadie entiende, que todavía está. Entonces, para una explicación de los pilares, lo que existe en la mayoría de países del mundo
es lo que se llama un sistema de reparto o el régimen de prima media de Colpensiones. Esto se creó por allá en 1800, principios de ese siglo, cuando unos monjes decidieron que para cuidar a los monjes viejitos, a los adultos mayores, era necesario ahorrar una plata. ¿De dónde se ahorraba la plata? De los monjes que trabajaban. Entonces, los monjes trabajaban, parte de eso se ahorraba, eso es lo que ahora se cotiza, y esa plata se usaba para cuidar a los monjes viejitos, es decir, para darles una pensión. Este es el sistema de reparto, modelo bismarckiano. Entonces, ¿cómo funciona ese sistema? Lo que cotizan los trabajadores hoy se usa para pagar las pensiones hoy. Es una transferencia intergeneracional de los trabajadores a los adultos mayores. Ahora bien, cada vez hay más adultos mayores y hay menos jóvenes. Entonces los sistemas en el mundo, no solo en Colombia, empezaron a sentir esa presión. Y empezaron a sentir esa presión y dijeron, tenemos que hacer otras cosas. Así fue como se crearon los fondos privados. Entonces dijeron, como toca ajustar esta transferencia porque no va a alcanzar la plata, ajustémosla, pero creemos los fondos privados para complementar el sistema de reparto. Y eso es lo que existe en la mayoría de países del mundo, esos son los pilares. El primer sistema es de reparto, con esa transferencia intergeneracional. El segundo sistema es el de los fondos privados que complementa. Acá en Colombia, en los 90 decimos una cosa muy rara, y es, existen los dos regímenes, pero no se complementan. Oeste, Oeste. Entonces, pasar a pilares ahora creo que es la política correcta. Perdón, Ahí acierta el gobierno. Yo creo que sí. ¿Qué es un pilar? El primer pilar, es decir, exacto. Usted, ¿Cómo definiste un pilar? Base, para el oyente, ¿qué es un pilar? un pilar es una base, digamos, es decir, cuando uno tiene dos pilares, si uno cotiza en las dos partes, una parte se cotiza en Colpensiones, es el primer pilar, y otra parte se cotiza en los fondos privados, es el segundo pilar. Entonces se van apilando las pensiones al final de la vida laboral. Yo coticé una parte en Colpensiones y Colpensiones sobre esa parte liquida la pensión. Ese es, como es apilable, entonces el primer pilar es ese, y la otra parte, la que cotiza en los fondos privados liquidan la pensión como se liquidan los fondos privados, y eso se suma, se apila al primer pilar, usando la palabra. Entonces esa es la pensión, una parte pagada por Colpensiones y las otras por los fondos privados, y esos son los pilares, básicamente, que se complementan, que se apilan, que se acumulan, digamos. Entonces el gobierno acierta en el tema de los pilares. Exactamente. ¿Qué otra parte eran? ¿A usted le parece buena idea que los quienes ganen, por ejemplo, hasta 2,3 salarios mínimos coticen todo en Colpensiones? Si ganan más de 2,3 salarios mínimos de ahí para allá, los primeros 2,3 en Colpensiones y el resto en los fondos, ¿eso está bien? Ahí es donde yo decía, hay cosas positivas, hay cosas negativas. Ahí es donde creo que hay un error. Mientras más alto es el pilar, mientras más alto es el umbral, mientras más va a Colpensiones y menos a los fondos privados, más presión financiera hay, por lo que decía ahorita de los sistemas de reparto. Entonces, mientras más alto, más presión financiera hay, y puede que no para nosotros. Yo ya tengo 55 años, estoy cerca de la edad de pensión, pero para mis hijos sí puede ser un peligro, porque en 10, 20 o 30 años, pues va a haber una presión financiera más grande, y esa presión la van a pagar mis hijos y de pronto ellos no van a tener pensión. Pero perdóname la ignorancia. Cualquiera podría decir, no, pero si suben el umbral, y si hay un umbral ahí que garantiza que todo aquel que gane 2,3 salarios mínimos va a cotizar en Colpensiones, quiere decir que una cantidad de gente, porque entre otras cosas en Colombia no es que mucha gente gane más de 2,3 salarios mínimos, ¿no es cierto? Quiere decir, mucha gente va a estar fondeando permanentemente a Colpensiones. Sí, claro, pero entonces me devuelvo a lo financiero, a ver, para dar la explicación. Como les dije, lo que se cotiza ahora de los trabajadores se usa para pagar ahora las pensiones. Eso es un fondo común que se usa la plata para pagar las pensiones hoy, ¿cierto? Cada vez va a haber menos jóvenes, más viejos, lo que quiere decir que esa plata cotizada no va a alcanzar. Y entonces, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Qué es lo que pasa ahora? De nuestros impuestos. Nuestros impuestos. Del entonces, presupuesto público. Del presupuesto público. Entonces, si el umbral es más alto, pues va a haber una presión financiera mayor en Colpensiones, porque se va a necesitar más plata. Si fuera un salario mínimo, pues se necesita la plata para pagar un salario mínimo, pero si es 2,3, se necesita más plata para pagar 2,3. Y a medida que más viejos hay, menos jóvenes hay, pues la presión va a ser más alta.
Es decir, con eso lo que quiero decir... Es una pirámide, ¿no? Lo que quiero decir, digamos, más allá de una pirámide, que eso tiene una connotación, un juicio de valor económico, porque, digamos, así fue como fue creado hace más de 2 siglos. Entonces, el punto es que como no hay reservas, pues al final sí termina gastándose más plata. Pero ojo, si uno, por ejemplo, hiciera una buena reforma laboral, ¿cuál es el problema? Hoy en Colombia, 1 de cada 4 adultos mayores, solo 1 de cada 4 adultos mayores tiene pensión, 25%. ¿Pero por qué? Porque solo 1 de cada 3 trabajadores cotiza. ¿No? Entonces, Solo el origen... 1 de cada 3 trabajadores. Claro, el resto es sea, informal. De 100 trabajadores, solo 33 cotizan. El resto es informal. ¿Y por qué es informal? Entonces, acá, cuando llegamos temprano acá a trabajar, ¿qué es lo que nos tomamos? Tinto. El mejor café del mundo, ¿cierto? El café colombiano, ¿cierto? Y somos orgullosísimos del café colombiano. Lo que pasa es que los cafeteros tienen 2 cosechas al año. Y nosotros, o la legislación, los obliga a cotizar durante 1.300 semanas, 25 años para tener una pensión. ¿Cuántos cafeteros tienen una pensión? Ninguna, porque hay 2 cosechas al año. Entonces, este ejemplo lo pongo para decir es que tenemos una legislación laboral excluyente, que solo permite que los que tenemos un trabajo de 8 a 6 en una oficina a tiempo completo Coticemos. Y la mayoría no cotizan, por eso el 33%, porque la mayoría trabaja por días, trabaja por horas, trabaja en diferentes lugares, es decir, hay diferentes formas de trabajo y eso no es bueno o malo. Obviamente tiene que ser regulado, pero es la realidad del mundo. El mundo empezó a producir de otras maneras. Entonces, en ese sentido, pues, la mejor reforma pensional para aumentar la cobertura debería ser una buena reforma laboral. Y ahí sí habría más ahorros porque se le permitiría al que trabaja por horas, pues, que cotice esas horas. Entonces, habría también más recursos. Entonces, ahí toca buscar muy bien el equilibrio para poder llegar a un buen sistema pensional. Ahí hay una cosa y es que, como yo creo que todos conocemos casos, hubo gente que durante mucho tiempo creía que le hacía trampa al sistema y se ganaba 10 millones, pero solo cotizaba un salario mínimo para decir, mínimo, para sí, que no me descuenten tanto. Y cuando les llegó, pasaron 20 años, les llegó la hora de la pensión y dice, miércoles, ahora con el promedio me fregué. ¿Por qué hice eso? ¿No? Sí, de acuerdo. ¿Por qué hice eso? Y entonces la gente, así como hay independientes profesionales que trabajan por su cuenta y se hacen los soquetes, y después hay, entonces, ¿cuál es el remedio para eso? Ya no tienen modo de arrepentirse, ya no pueden echar para atrás, ya se quedaron ahí. Hay un tema bien complejo, no de Colombia, no del gobierno, no de nosotros los colombianos, sino de la humanidad. Y esto es, yo soy economista. Entonces la economía, la gran revolución de la teoría económica se llama la teoría del comportamiento. Voy a poner este ejemplo porque en la teoría del comportamiento dice que los seres humanos no somos tan racionales como creemos, nosotros tenemos sesgos. Y uno de los sesgos grandes que tenemos es que no tenemos la capacidad de entender bien el futuro. Entonces, cuando uno tiene 20 años y le dicen, oiga, le toca cotizar porque cuando tenga 60 necesita esa plata, todo el mundo dice, no, yo nunca voy a tener 60, eso está lejísimo. Entonces hay ese sesgo del presente por el futuro y eso es lo que hace que muchas personas decidan no cotizar. Hay un premio Nobel de la teoría del comportamiento que dice, si en realidad los seres humanos fuésemos racionales, los sistemas pensionales obligatorios no existirían. Porque todos tendríamos la racionalidad suficiente para decir, en algún momento seremos viejos y en ese momento podremos estar enfermos, no podremos trabajar, entonces ahorremos. Como no pasa eso, es que los sistemas pensionales son obligatorios y por eso nos obligan a ahorrar, pero eso, lo que dice Vlado, esto tiene que ir mucho más allá, es una educación financiera. Ahora, va a ser inevitable, como lo dijeron también ahí en las deliberaciones, que tarde o temprano alguien, no veo en el horizonte el primer valiente que lo vaya a hacer, va a ser inevitable hablar del cambio en la edad de cotización, de mujeres 62, hombres 70, no sé. Digamos, veamos hace 2 años lo que pasó con los chalecos amarillos en París cuando Macron, el presidente Macron, dice voy a subir la edad. Políticamente es muy, muy, muy difícil, pero sí, en algún momento va a ser necesario revisar esos parámetros, que eso no solo la edad. Es decir, si hay un problema financiero, uno lo que debería hacer en un sistema pensional es ajustar cualquiera de los 4 parámetros. Uno, la edad. Pues mientras más alta la edad, pues menos la pensión
Entonces ahí se resuelve el problema financiero, se necesita gastar menos plata. Pero es lo mismo subir la edad que subir la tasa de cotización. Claro. O que subir las semanas a cotizar. O que bajar lo que se llama la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del salario que es la pensión. Entonces, pues el porcentaje puede ser menor. Colombia tiene unos parámetros muy bajos. En la mayoría de países del mundo es necesario cotizar 35 años. En Colombia 1.300 semanas, 25. En la mayoría de países del mundo se cotiza 28%. Sí, en Colombia se cotiza el 16%. Y en la mayoría de países del mundo la edad está entre 65 y 67. Colombia está en 62 hombres y 57 mujeres. Claro. Ahora bien, claro, si uno dice, listo, la edad es lo más difícil, entonces voy a subir la cotización. Las personas van a decir, pero un momentito, es que si no tengo ni siquiera una oportunidad laboral. Entonces, por eso es necesario también, en algún momento va a ser necesario tocar los parámetros, pero es necesario una buena reforma laboral que ayude a resolver todas las deficiencias que hay en el mercado laboral, que permita que las personas puedan ahorrar a través de su trabajo y construir ese futuro. Yo creo que eso es lo más grande. Vice, tenemos una pregunta de un oyente. Está buena, ¿eh? Las personas que ya cumplieron la edad y se dieron cuenta de la baja pensión que iban a recibir con los fondos y ya iniciaron un proceso jurídico para trasladarse a Colpensiones, ¿cómo quedan con esta nueva reforma pensional? Quedarían, digamos, como ya en todas las reformas pensionales hay una transición. ¿Por qué razón? Vamos a los extremos. No es lo mismo cambiarle las reglas de juego a una persona que está a un día de pensionarse comparado con una persona joven que lleva un día cotizando. Sí. Pues por eso siempre hay una transición. Entonces los que están más cercanos pues siguen con las reglas anteriores. Y esta persona, este oyente que está preguntando, pues ya inclusive pasó la edad. Entonces la regla no le va a cambiar, pero pues sigue la discusión jurídica de si los fondos lo ayudaron o no a tomar la mejor decisión, y la pelea jurídica se está dando, que es muy difícil para los ciudadanos. Yo creo que si uno quiere hacer una buena reforma pensional, tiene que pensar en la confianza del ciudadano, pero es que si hay un sistema en el cual me toca ir en juez, me toca poner una demanda para que me atienda bien y para que me dé lo mejor, pues los colombianos nunca vamos a creer en el sistema pensional. La jurídico va a seguir para este oyente, pero es necesario pensar en un sistema que guíe bien al ciudadano, sobre todo frente a esos sesgos que tenemos. Es que como no entendemos el futuro, pues alguien tiene que ayudarnos a entenderlo, y eso debería ser el sistema pensional. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Oiga, se nos fue de largo el tema y no lo hemos dejado tomar agüita ni nada. Oiga, y ninguno de ustedes le ha hecho la pregunta que tenían que hacerle a Mauricio. La dejamos para el director, obviamente. Oiga, qué chorro de voz el que tiene usted, ¿no? Sí, fue locutor también. Muchas gracias. No he sido, pero sí me han dicho que pero tengo una voz. Pero cuando Capi se vaya de vacaciones ya tenemos. Sí, claro que sí. Entendió el vainazo, ¿no, Vlado? Bueno, son muchos temas y de antemano le pedimos que nos acepte pronto otra invitación porque nos encanta conocer los temas y hablarlos así, pero es inevitable tocar uno para el cierre. Vlado, que usted, me imagino, debe estar mirando mucho en este momento. No podemos perder la oportunidad con el vicerrector de una de las universidades más importantes del país, preguntarle el tema de la educación, porque también se habla hasta de reforma educativa y se habla, hemos visto cómo el gobierno metió la mano en el tema de la rectoría de la nacional y eso desencadenó una serie de hechos poco recomendables. ¿Usted cómo ve lo que está sucediendo ahora con las universidades que tienen varios problemas? Tienen problemas de menos alumnos, que eso ya lo sabemos. Tienen el problema del Serpilo Paga, que también contribuía a la formación de jóvenes y este gobierno lo está revisando prácticamente lo descabezó. ¿Cómo está viendo usted el futuro universitario con el tema de la autonomía universitaria? Yo sé que son muchos problemas en uno solo, pero ¿cómo ve usted ese panorama? Yo lo plantearía de esta manera. La educación superior en el mundo tiene dos retos enormes, no solo en Colombia, no solo en las universidades de Colombia, sino en el mundo entero. La primera, como decía Hablado, es la caída de la tasa de natalidad. Va a haber menos jóvenes, o sea que menos jóvenes van a entrar a las universidades. Y el segundo gran reto es la forma de educar. ¿A qué me refiero con esto? Las nuevas generaciones buscan más flexibilidad, buscan una forma de moverse entre la educación y el trabajo. Muchos no quieren una carrera de 4 años, de 8 semestres, para luego ver si consiguen trabajo. Entonces es necesario enfrentar el reto demográfico en parte
tal vez lo pongo de una manera comercial, cambiando los productos, ofreciéndole otras oportunidades diferentes a los jóvenes. Y creo que ese es el gran reto de la educación superior, y ahí es donde tanto el sector privado como el sector público deberíamos estar unidos para movernos hacia allá. Hay un reto enorme en Colombia, acá centro de Colombia, es la formación para el trabajo. Cuando uno ve el mercado laboral por grados de educación, si uno ve los bachilleres, hay más bachilleres buscando trabajo que empresas necesitando bachilleres, es decir, ahí hay desempleo. Cuando uno ve los universitarios pasa lo mismo, hay más universitarios buscando trabajo que empresas necesitando universitarios. Pero cuando uno va a la formación técnica y tecnológica, ahí está completamente al revés la situación. Las empresas dicen, el 64% de las empresas dijeron el año pasado que no encuentran a los trabajadores que necesitan, con las competencias, con las habilidades que necesitan. Ahí es donde hay gran parte del reto, y es en la formación para el trabajo. Y la formación para el trabajo debería ser pertinente, debería ser con calidad, pero sobre todo debería, cuando digo pertinente, responder al aparato productivo. A las necesidades del mercado. A las necesidades del mercado de las empresas, porque estamos en un círculo vicioso, un círculo en el cual, como la formación para el trabajo que hay en Colombia no es pertinente, desafortunadamente, pues no es valorada por los jóvenes porque no les da oportunidades laborales, las empresas no los contratan, no hay buenos salarios, pero si la volvemos pertinente, ahí sí la productividad sube, las empresas necesitan más a esos trabajadores, los salarios suben, las empresas crecen. Entonces tenemos que cambiar ese círculo vicioso por un círculo virtuoso a través de la formación para el trabajo, y ese debería ser un foco grande de la educación en Colombia. ¿Hasta qué punto eso se debe por un lado, a la tradición de que si uno no es doctor, o si no es abogado, o si no es ingeniero, no es nada? Si uno estudia una carrera técnica o una carrera intermedia que llamaban antiguamente, le dicen, yo lo digo por experiencia, ¿no? Y asimismo, las empresas que le paguen bien, como en Estados Unidos a un mecánico le pagan bien, a un portero le pagan bien, a las personas que hacen manualidades les pagan muy bien. Aquí no. Entonces, ¿cómo hacer para compaginar esas dos visiones? Ese lado es exactamente el círculo vicioso al que me refería. Porque si está bien preparada la persona para hacer su trabajo, si ese oficio es importante para la empresa, pues es un oficio valorado y se paga más. Pero como no somos pertinentes, no le respondemos al aparato productivo. Y ahí entran además muchas líneas más. Nosotros tenemos, por ejemplo, el SENA. Para mí el SENA podría ser la joya de la corona. Sin duda. Tiene mucha plata. Pero el problema del SENA es que es a nivel nacional. Pero lo que se produce en Neiva es diferente a lo que se produce en Sincelejo o a lo que se produce en Bogotá. El aparato productivo es local, lo que implica que las necesidades de capital humano son locales. Entonces ahí se necesita también una gran reforma para que la formación para el trabajo llegue a los aparatos productivos regionales. Colombia es un país de regiones, y así podemos generar más productividad laboral, generar mejores salarios. Y claro que para las familias, y Vlado tiene razón, es decir, para una familia vulnerable, el orgullo es su primer hijo profesional, no su primer hijo del SENA. Pero porque no es valorado. Tenemos que romper ese círculo vicioso. Exactamente. De acuerdo. Pues Mauricio Olivera, economista con máster y candidato a doctor en economía, vicerrector de la Universidad de los Andes, expresidente de Colpensiones, ex viceministro, excelente conversador. Gracias por su tiempo aquí en Radio Red. Bienvenido siempre y lo esperamos más seguido. No, ¿Le suena la idea? Claro que sí, gracias por la invitación. Nos encanta hablar de estos temas con la gente que sí sabe. Muchas gracias. Bienvenido siempre, Mauricio Olivera en Radio Red.